A ver, lo que me gustaría que pudiéramos identificar de una forma más, si es posible, puntual, es ese concepto que, Faina, dijiste la última vez acerca del hecho de que yo no soy la hacedora. ¿Te acuerdas? Sí. Bien. ¿Dónde está el hilo o el filo o la lama entre acepto, no quiero decir con resignación, pero para que nos entendamos el concepto? ¿Y no hago nada? Acepto y no hago nada. O acepto y hago algo. Acepto, tengo el deseo, me gustaría tenerlo y hago algo. ¿Dónde termina el yo no soy el hacedor? Ajá. Porque la vida me va a traer el coche si es que tengo que tenerlo. Ajá. Y yo no soy el hacedor, pero tengo un deseo y me gustaría que este deseo se cumpliera, posiblemente cuanto antes posible. Con lo cual voy ojeando, buscando, no sé qué, no sé cuándo. Claro. Aún con la... Entonces, ahí está el tema, ¿no? Cuando Sí. tú dices, o cuando se dice, Claro. porque ¿Dónde está? claro, si tengo un deseo, aunque no le ponga el apego, porque sé, pero claro, me gustaría avanzar hacia el deseo, Claro. o su cumplimiento. Y si no pasa, bueno, pero sí me gustaría que pasara. Sí, Claro, no, el está, sentido está clarísimo. O sea, tal y como yo lo veo, y ahora vamos a ver qué piensa Nick, ¿no? Pero tal y como yo lo veo, lo que tú estás... cuando yo hablo de que yo no soy la hacedora, o sea, estoy hablando de yo, Faina, quiero decir. Sí, claro, sí. Es decir, yo no soy la hacedora, es yo, personaje. Faina, no soy la hacedora de nada, ¿vale? Porque lo que yo soy, mi naturaleza, mi verdadera identidad, ¿vale? Como mente, esa es la que de alguna forma proyecta a Faina. Yo me puedo experimentar o como cuerpo separado, y esa proyección, cuando yo me experimento como cuerpo separado, el cuerpo separado es el que experimenta deseos, ¿vale? Y el cuerpo separado que experimenta deseos tiende a ir en pos de ellos, y tiene todo el sentido. Porque el cuerpo, cuando tu conciencia está en la idea de cuerpo, el cuerpo tiene necesidades, el cuerpo tiene carencias, el cuerpo tiene cosas que tiene que cubrir, y entonces los deseos son el estado natural, porque la persona que se experimenta y se vive como persona tiene una serie de necesidades. Y esas necesidades son el motor de los deseos, y entonces yo puedo experimentar a ese nivel deseo sin sufrimiento, entre comillas, porque es un deseo al que no le tengo apego, porque de alguna forma ya voy soltando la idea de si lo tengo o no lo tengo, ¿vale? De nuevo, tu conciencia está en la persona, en ser una persona, y desde esa perspectiva, desear es natural y ir en pos de los deseos es también natural. Y ahí es donde hablábamos antes, honestidad. Yo, persona, mientras me experimente como persona y me crea persona, tendré deseos, iré en pos de ellos, y eso me llevará a X experiencias en las que podré recordar mi verdadera naturaleza. Porque la paz es un estado que está fuera de esta experiencia. La paz es lo que yo soy, es mi identidad de alguna forma. Esa identidad que yo soy, esa perspectiva mayor, esa conciencia que somos una, ¿vale? Esa mente una que somos, desde ahí es de donde, cuando yo hablo de los deseos, cuando yo hablo del no hago, yo no soy la hacedora, esa mente es la hacedora. Y yo experimento los efectos, yo experimento los escenarios que están destinados a recordarme y despertarme en mi realidad, a que yo vaya a esa conciencia mayor. Mientras yo me experimento como cuerpo, los deseos son normales, evitar el dolor es normal, y que me mueva por los impulsos de la personalidad es normal. Búsqueda del placer, evitar el dolor o el sufrimiento.
Esos son los impulsos y de alguna forma lo que determina y caracteriza la conciencia individual, la conciencia de ser humano. ¿Vale? Que eso es inevitable. Eso es O sea, inevitable. los personajes son inevitables. Claro. Por mucho que tú quieras vivir esa mente única y unificada y todo eso, está ahí, pero tú actúas todos los días. O sea, Claro. ese personaje no te lo puedes quitar de encima. Mientras tú te experimentes aquí, y aquí nos estamos experimentando todos, no Claro, tú, sí, nos sí. estamos experimentando todos, mientras nos experimentemos como personajes, como personalidades, como seres humanos, ¿vale? Vamos a tener una experiencia. Pero al mismo tiempo esa experiencia, si se van dando cuenta, nos va llevando a una comprensión y a un espacio de conciencia más amplio, que ya reconoce que somos algo más que esto. Cuando ese atisbo de comprensión va surgiendo en la mente, tú ya vas tirando por ahí, ya algo que te va llevando en esa dirección. Por eso estás aquí. Claro, eso decía Jesús Lomar el otro día. Por eso Entonces, estás, a lo mejor fue Lomar. Por eso estás aquí. El que está aquí por algo es. Claro, El que ha llegado hasta aquí, ya hay una se le da comprensión inquietud, mayor. un despertar. Entonces es desde ahí, por eso aparenta ser contradictorio, porque hablamos en diferentes niveles. Y por eso cuando intentamos llevarlo al mismo nivel de la forma, nos perdemos y nos confundimos, porque pretendemos que se aplica al mismo nivel. Y no, estamos hablando, yo, persona, experimento deseos. Ahora bien, mi comprensión de quién yo soy, mi recuerdo de quién yo soy, cuando ya voy viendo que todas las experiencias tienen como propósito desvelar un poco más de mi auténtica naturaleza, ya no estoy tan pendiente de la forma y lo que la forma me ofrece. Y ahí es donde yo puedo empezar a elegir conscientemente, ir retirando. Eso que dices tú, no me apego. Eso es retirar poco a poco la atención del resultado, la atención de la forma. ¿Y a dónde retiro? Si yo quito la atención de la forma, ¿a dónde llevo la atención? A la mente. Claro. Mira, me gustaría abordar ahora de tu pregunta algo que lo que Faina te lo puso tan claro y planteo. A la pregunta de cuándo yo sé o cómo yo sé y cuál es la línea. ¿Okay? Muy simple. Vamos a dividir el deseo entre dos para efectos de utilizar este lenguaje. Está el deseo personal y el deseo universal. El deseo personal es el deseo que procede de la carencia, del miedo. Por eso tengo deseos personales. Yo deseo cosas en el mundo para sentirme pleno, para sentirme completo, para sentirme seguro. Eso es el deseo personal. No existe deseo personal y universal, pero tenemos que utilizar el lenguaje para tratar de aterrizarlo. El deseo universal es el deseo que naturalmente se expresa a través de ti, que viene con un propósito que va más allá del deseo personal. El deseo universal siempre está tratando de recordarse a sí misma quién es, mientras que el deseo personal es como quien dice la mente que está identificada con un cuerpo que se percibe separado y en función a eso, eso es lo que le conoce como el sistema de pensamientos del miedo, del ego y el sistema de pensamientos de la verdad o lo que sea. Ahora, me encuentro en una situación donde no tengo un coche. Esos son los hechos. No tengo un coche. ¿Me gustaría tener un coche? Claro que me gustaría tener un coche porque se me facilitaría ciertos movimientos y esto. ¿Qué ocurre? El que me quede en la casa así o el que me vaya a buscar un coche es irrelevante porque ninguna de las dos cosas las hago yo. Sin embargo, necesito un coche, me gustaría tener un coche, me quedo en la casa así y estoy acojonado. Algo aquí no, estoy como que no me siento muy bien, ¿verdad? Porque entonces estoy en una guerra interna diciendo, bueno, si yo de verdad confío en la vida me va a dar un coche, esto que si lo otro, mientras sigo teniendo la experiencia de sentirme que soy este personaje separado que desea un coche. ¿Qué es lo más simple? Muy simple. Mira los hechos. No tengo coche.
me gustaría un coche. Voy a empezar a buscar información sobre un coche. Vive tu vida normal. Igual, ¿cuál es la diferencia? Que voy a moverme en dirección a buscar el coche, con la diferencia de que como no estoy apegado a ello, confío de que ahora mismo no tengo que tener un coche. ¿Por qué? Porque no lo tengo, no hay sufrimiento, que eso es lo que estamos mirando. Y bueno, pues empiezo a buscar a ver que quizá me meto en el internet, me pongo a hacer lo que naturalmente haría cualquier ser humano que va a buscar un coche. Igualito. ¿Cuál es la diferencia? Que voy buscando coches y no aparece ninguno. No hay sufrimiento, simplemente es el acto de hacer algo para efectos de supuestamente conseguir ese coche. Confío de que si tengo que tener un coche lo tendré. Y si no tengo que tener un coche, no lo tendré. Entonces ahora es la actitud con la que tú estás haciendo eso. ¿Ves que no hay línea de diferencia? Es simplemente necesito un coche, me gustaría un coche ahora mismo, no lo tengo, no estoy sufriendo porque no lo tengo y confío en la vida, pero me gustaría un coche. ¿Tú sabes qué? Voy a moverme en dirección a buscar un coche. ¿Y qué puede pasar? Una de dos cosas, que aparezca la oportunidad o que no aparezca. Si aparece, bien. Si no aparece, también. No hay sufrimiento. Por lo tanto, viste que no hay una línea que tienes que preocuparte por ella. Simplemente mira los hechos y si tú sientes que te gustaría tener un coche, pues lo haces igual, porque no hay diferencia. Y ahí es donde... El truco está en el apego, en la ausencia del apego. Porque el apego no determina si vas a tener un coche. El apego lo que determina es si vas a sufrir o no. No. Y ya está. Por lo tanto, me muevo en esa dirección, confío en el proceso de la vida y si tengo el coche, bien, y si no lo tengo, también. Pero, de nuevo, vive tu vida normal. Igualita como la viviría cualquier persona que necesite un coche. Hace exactamente las llamadas telefónicas, hace su información. La diferencia es que esa persona lo hace desde el miedo y por eso sufre. Desde la carencia. Claro, y tú lo haces de otro espacio. Ahora, mira qué curioso. Si el deseo es personal, ¿qué significa? El deseo personal siempre te aleja de la verdad, te distrae de la verdad. Y si es un deseo personal, por lo general no se te da. ¿Tú sabes por qué? Porque tú no te puedes ir en contra del plan universal, ¿verdad? Si el deseo es universal, que tú sientes la inclinación de buscar un coche porque algo lo sientes y te pones a mover en esa dirección, y el deseo es universal, como tú eres parte de lo que es el todo, no hay ningún problema de que la situación se te presente. ¿Cómo se puede saber de antemano, perdona si te interrumpo, de antemano si el deseo personal está alineado con el universal? Cuando hay miedo, cuando hay una sensación de carencia, cuando no estás en paz con él. Por ejemplo, no tienes un coche. Esos son los hechos, porque las cosas se dieron de tal manera que no tienes un coche. ¿Tú sabes qué? Me gustaría tener un coche. Pregúntate por qué. Y a veces en esa pregunta te das cuenta, mira qué curioso, yo creía que necesitaba un coche, pero me di cuenta que en realidad no lo necesito, por eso no lo tengo. Pero es cuestión de, cuando más y más empiezas a elegir la paz, cuando más empiezas a ser consciente de que lo que deseas ya es la paz, no es un coche. Las decisiones se toman naturalmente, se toman solas. Mi deseo es la paz, mi deseo no es un coche. En la forma aparenta que me gustaría tener un coche porque se me facilitaría. Pero ¿cómo sé yo si en realidad tener un coche sería lo peor que me puede ocurrir? Entonces yo confío que hay una razón por la cual no tengo que tener un coche. Lo que me interesa es estar en paz con lo que es. Y desde ese espacio, que es una mente clara, que estoy en paz con lo que es, digamos que te encuentras inspirado a hacer una llamada telefónica para buscar un coche. Esa es la decisión que tú no tomaste. Porque tú no tomas decisiones. Tú traes la claridad. Es algo como conformismo, ¿no? No, o sea, conformismo no. Suena como tienes que estar en paz con lo que te... No. Si no te viene coche, quédate tranquilo. No dije tienes que estar en paz, dije que simplemente estás en paz con lo que es. Si tú crees que tienes que estar en paz con lo que es, no estás en paz con lo que es, estás haciendo un sacrificio. Bueno, igual me he expresado mal, pero un poquito... Se puede interpretar como lo dices, se puede interpretar como... Sí, pero cuando introdujiste la palabra conformismo, tengo que tener lo que lo estás diciendo desde este espacio. Conformismo es lo que yo estoy adheriéndome. Por lo tanto, yo ahora mismo no estoy en conformismo con mi vida, yo estoy en paz con mi vida. Es diferente. Ahora, eso significa que yo no estoy... Una persona que está en conformismo está en digamos... En resistencia, en sufrimiento. ¿Cuál es la otra palabra? Está la aceptación, resignación. Esa es resignación.
Pero cuando estás en paz con lo que es, estás en paz con lo que es. O sea, entonces la vida, entonces es como que tú y la vida están colaborando en vez de yo estar en resistencia con la vida. Por lo tanto, ahora mismo no tienes un coche. Tú puedes estar en resistencia y quejarte, y lo que va a pasar es que vas a seguir sin un coche. Eso está, porque está. La diferencia es que vas a sufrirlo. O puedes ser honesto y decir, déjame ver si de verdad necesito un coche. Y si eres honesto, puede que te des cuenta, mira, en realidad no lo necesito. Así es como tú haces un trabajo un poquito más, ¿qué es lo que de verdad, por qué razón necesito el coche? ¿Por qué yo creo que necesito esto? Es una forma de mirar de dónde viene el deseo. Y si hay miedo, lo miras, lo observas. Según se atraviesa. Si todavía tienes el deseo de buscar un coche, pues, ponte a llamar. Pero, ¿qué diferencia hay? O sea, lo estás haciendo en paz. Yo, por ejemplo, me sentía tranquila y segura de que iba a llegar coche y no me preocupaba. Y para mí se me falla. Te voy a compartir algo simplemente porque, para que no caigan. Yo no estoy tranquilo y seguro de que voy a recibir un coche. Yo estoy tranquilo y seguro de que estoy bien con lo que es. Porque ya tú tienes una expectativa ahí que se está colando. Y si el coche por alguna razón no viene, sufres. Claro. Tú estás en paz ahora mismo con lo que es. Se están dando las circunstancias que se me están presentando oportunidades para hacer esto. Tú fluyes con ella, pero aún así no es garantizado que vas a tener un coche. El ego es el que nos pone la idea de que tú tienes que estar claro de lo que quieres, y entonces la vida te tira otra sorpresa. Bueno. Por lo tanto, ya tú puedes ver la película inocentemente. Sí. Wow, mira qué curioso cómo se está dando. Sí, pero sí. aún así tú no sabes si vas a tener un coche o no. Cuando ya te pones en la mente la idea de que yo estoy seguro que voy a tener un coche, eso es una decisión personal. Porque tú no sabes lo que es mejor para ti. ¿Quién sabe si tener ese coche es lo peor que te puede ocurrir? Y no lo sabes. Por lo tanto, es mejor reconocer que si no tengo coche es porque es lo que tiene que ser. Es lo mismo. Si no tengo pareja es porque no tengo que tener pareja. Si tengo pareja es porque tengo que tener pareja. Si no tengo hijos es porque no tengo que tener hijos. Aquí lo que estamos es recordando que lo importante no es si tengo coche o si no tengo coche. Lo importante es que mi prioridad sea la paz independientemente de que tenga coche o no. Y si se te dan las cosas así, que se está fluyendo de esa manera, que no caigamos en la trampa de decir, gracias universo que me estás dando todo esto, porque el sistema de pensamientos del miedo, eso es lo que hace. Primero te da una galleta, pum, y después te lo quita. Tú lo que quieres es estar en paz con lo que es. Ah, mira qué curioso, tengo un coche. Mira qué curioso, hoy dijeron que no lo tengo. Ah, estás viendo la película, estás en el cine y ves la película de tu nombre con todas esas cosas. Aquí lo que estamos mirando es cuando de alguna forma lo que vivimos se experimenta en sufrimiento porque tenemos una idea de cómo debe ser, de lo que necesito, de lo que quiero, de lo que me gustaría. Cuando todo eso entra en oposición a la experiencia que estás teniendo, eso es lo que estamos llamados de alguna forma a empezar a mirar un poco de forma más amplia, más consciente, qué está pasando. Porque ahí es donde, de nuevo, podemos mirar juntos de una forma más amplia un contexto que hasta ahora se nos había pasado por alto, que es que nuestra realidad última no es la forma, y que esto que muchas veces experimentamos de porque yo creo mi vida, de porque si la ley de la atracción, de por si hago esto entonces obtendré aquello, y entonces muchas veces nos mantienen más distraídos y más en conflicto y en culpa, porque entonces ya no tienes lo que quieres porque estás haciendo algo mal, y entonces es que tenías esto, pero ¿qué hiciste? Es que ahora... Y lo que aquí estamos realmente viendo es los obstáculos que nos impiden todavía reconocernos en nuestra identidad, reconocernos en esencia, lo que somos, en amor, en unión, en paz. Esto es, digamos, el propósito de toda experiencia. Cuando aprendemos a establecer un único propósito en todas las experiencias que vivimos, tener o no tener un coche no es una diferencia. Tener o no tener hijos no es una diferencia. Tener o no tener pareja no es una diferencia. Tener o no tener dinero no es una diferencia. Estar en paz y recordar quién eres es la diferencia.